Esta es la presentación de la electroforesis de proteínas plasmáticas a cargo de Gabriel Alarcón, Felipe Álvarez, María Alejandra Min, Juan Diego Vaquero, Nicolás Benítez, Sofía Botero, Alejandra Caro, Paula Díaz y Julián López. En primer lugar, les vamos a hablar sobre las generalidades. Para esto, vamos a ver los factores que afectan la velocidad de migración. En primer lugar, encontramos la carga neta, en donde a mayor carga neta, mayor velocidad de migración. En segundo lugar, encontramos tamaño y forma de la partícula, en donde a mayor tamaño se va a generar una mayor resistencia, por lo cual su velocidad va a disminuir. En tercer lugar, encontramos fuerza del campo eléctrico, en donde a mayor fuerza aplicada al campo, mayor velocidad de migración. En cuarto lugar, encontramos propiedades físicas y químicas del medio de soporte. Como por dar un ejemplo, podemos decir que el medio es un medio viscoso, en donde gracias a esto se va a generar una menor velocidad de migración. Y por último, tenemos temperatura, en donde gracias a esta se pueden generar cambios en la conformación de la proteína, por lo cual su velocidad disminuiría. Continuando con las generalidades, podemos decir que existen tres clases de electroforesis. Como pueden observar en la parte izquierda de la diapositiva encontramos la electroforesis libre. En esta se aplica un campo eléctrico a una disolución. Esta nos permitirá observar proteínas desplazarse a diferentes velocidades, puesto que en ellas hay una diferencia de cargas y coeficientes de fricción. En segundo lugar, encontramos la electroforesis de zona. En esta, a diferencia de la primera, la muestra se desplaza sobre un soporte sólido. Adicionalmente, existen varios tipos de soporte, como lo es el papel, el acetato de celulosa, la gel de agarosa, la gel de poliacrilamida y SDS-PGE. Finalmente, para mostrar el resultado, la muestra es tratada con colorantes, lo que permite ver la separación de las proteínas. Para terminar, encontramos la electroforesis capilar, en donde, a diferencia de las dos anteriores, esta presenta grandes ventajas, puesto que es un proceso automatizado, lo que permite obtener resultados precisos y reproducibles. Ionización de aminoácidos. La ionización se da dependiendo del pH del buffer en el cual se encuentre el aminoácido y el pK de los grupos carboxilo y amino. Retomando el enunciado de la diapositiva, dependiendo del pH del buffer se generan o se presentan diferentes estados de ionización. Entonces, por ejemplo, cuando tenemos pHs ácidos, ambos grupos están protonados. Pero ¿cuáles son estos ambos grupos? Pues serían el grupo carboxilo y el grupo amino, como podemos ver en la parte A de la imagen. Cuando el pH está más neutro, el grupo amino está protonado y el grupo carboxilo desprotonado, como lo podemos ver en la parte B de la imagen. Cuando aumentamos el pH y pasamos a un pH más alcalino, ambos grupos están desprotonados, es decir, el grupo carboxilo cede su protón y se carga negativamente, y el grupo amino, que estaba cargado positivamente, cede su protón y queda sin carga, como lo podemos ver en la parte C de la imagen. En conclusión, podríamos decir que, primero, en pH ácido predominará la forma catiónica o cargada positivamente. Segundo, en pH neutro o fisiológico predominará el ion zwitterión o dipolar. Aquí hace referencia a esto, pues a que tenemos los dos grupos ionizados, pero las cargas se anulan y al final lo que tenemos es una carga neta cero. Y por último, en pH alcalino predominará la carga en negativa que le está aportando al grupo carboxilo, de tal forma que tendremos como carga neta pues -1. Para la electroforesis de proteínas es importante tener en cuenta que la muestra debe estar en el centro del gel de agarosa, se debe ubicar justo en la mitad, para que así las proteínas puedan desplazarse dependiendo de sus características físicas, es decir, de su carga y de su peso molecular. Entonces, como se ubica en el centro, se van a desplazar hacia el ánodo, que es la carga positiva, o hacia el cátodo, que es la carga negativa. Para el corrido y la coloración del gel, pues sabemos que las proteínas tienen cargas eléctricas diferentes, entonces al ponerse en este campo eléctrico las moléculas se van a desplazar de acuerdo a su carga y a su peso molecular. Pero adicional a esto, la migración también puede depender del pH y del punto isoeléctrico. Para finalizar con el densitograma, vemos que el densitómetro genera una gráfica donde se puede observar la concentración de las proteínas, ya que este cuantifica la absorbancia de la luz en las bandas de las proteínas fijadas y permite cuantificar la cantidad de proteínas y representarlas en una gráfica. Esta gráfica se compone de varios picos. El primer pico es el de albúmina, seguido del pico alfa 1, pico alfa 2, pico beta y pico gamma.
Los rangos de estos picos nos sirven para mostrar ciertas anormalidades o patologías que pueda presentar el paciente. Entonces hace una comparación entre los rangos normales en los que debería estar y los rangos que presenta el paciente para ver qué se puede estar presentando. Para la electroforesis existen 4 elementos principales que se emplean para la prueba. El primero es el medio de soporte, que es en donde se hace la siembra de las muestras para la electroforesis. Es muy importante puesto que es el espacio en el cual se movilizan las proteínas a cuantificar y sus propiedades influyen en la capacidad de estas proteínas para moverse. En el laboratorio comúnmente se usa el gel de agarosa, pero también se puede usar acetato de celulosa, poliacrilamida y almidón. El siguiente es el buffer de corrido, que comúnmente es ácido barbitúrico y barbital de sodio. Este buffer permite mantener un pH estable, en este caso de 8.6 aproximadamente. El objetivo de importancia es el de mantener una migración y separación constante y controlada de las proteínas, manteniendo una polaridad determinada. Dependiendo del buffer, las proteínas entonces quedarán con mayor o menor carga respecto al buffer, generando una mayor o menor fuerza iónica. A mayor fuerza iónica se requiere entonces mayor corriente y las proteínas migran más lento, por lo tanto produciendo mayor calor, mientras que una fuerza iónica baja, la migración es rápida y se requiere menor corriente para producir la separación de las proteínas. Es importante mencionar que la migración de las proteínas se da desde el cátodo hacia el ánodo. Por último, la fuente de poder es el último elemento que vamos a considerar. Su objetivo es mantener una corriente directa, transformando la corriente alterna y proveyendo un suministro de electrones libres constante. Esto produce la migración de electrones hacia el ánodo a través del buffer, arrastrando consigo las proteínas que se van a cuantificar posteriormente mediante el densitómetro. El densitómetro entonces es un aparato que funciona como un espectrofotómetro y permite cuantificar las concentraciones de proteína en la muestra. Este aparato cuantifica la absorbancia de cada región generada por la dispersión de proteínas y permite graficarlos de acuerdo a sus absorbancias para la cuantificación. Permite generar una gráfica comparable con valores normales de la cantidad de proteínas plasmáticas en un paciente. La prueba de electroforesis de proteínas es una prueba de laboratorio de utilidad para el estudio de enfermedades que alteren las proporciones de las proteínas. Es utilizada como una excelente prueba de tamizaje que le permite tener al médico una visión global de la composición y la homeostasis de las proteínas del paciente y de esta manera poder identificar las alteraciones que hay en ella para poder orientar el diagnóstico. Su utilidad clínica va desde el uso como prueba de tamiz en la evaluación general de un paciente hasta estudios de pacientes sospechosos de presentar una dicrasia de células plasmáticas, que es un estado anormal del organismo, especialmente el de extrema desnutrición. Es de gran utilidad en el diagnóstico, ya que permite determinar la concentración de cada una de las fracciones presentes en el suero con el fin de detectar alteraciones en su concentración. Son muchas las enfermedades que presentan alteraciones en la composición y en el patrón de las proteínas. Las principales indicaciones para ordenar una electroforesis de proteínas en suero son sospecha de enfermedades relacionadas con el mieloma múltiple, la macroglobulinemia de Waldenström y la amiloidosis primaria, neuropatía periférica inexplicable, anemia o dolor óseo asociado con insuficiencia renal, dolor de espalda cuando no se tiene una explicación confirmada, hipercalcemia sospechosa de malignidad, presencia de fenómeno de Robles o pilas de monedas en extendidos de sangre periférica, insuficiencia renal con aumento de proteínas totales, fracturas patológicas o lesiones líticas observadas en estudios radiológicos, pacientes con proteinuria de Benz-Jones, como parte de los estudios de pacientes con neoplasias hematológicas, pacientes con enfermedades o sospecha de enfermedades relacionadas con la gamapatía monoclonal, o como prueba de tamiz en personas mayores de 40 a 50 años. Ahora yo voy a hablar de la separación de proteínas en la electroforesis. Entonces, la separación de proteínas tiene un orden y es el que podemos ver en la diapositiva. Primero voy a hablar de la albúmina. La albúmina se encuentra aumentada en los pacientes con deshidratación aguda y con los que reciben nutrición parenteral. Por otro lado, va a estar disminuida porque bajan sus niveles de síntesis o aumenta su catabolismo. Para esto hay dos tipos, la analbuminemia, que es una enfermedad hereditaria muy rara, y la hipoalbuminemia, que ocurre en procesos inflamatorios, ya sea por hemodilución, aumento de células locales o por pérdida de albúmina hacia el espacio extravascular en las áreas de inflamación. Después vienen las alfa-1 globulinas. Estas van a estar aumentadas en procesos inflamatorios agudos y en enfermedades malignas donde van a actuar como marcadores tumorales. Las alfa-1 globulinas van a estar disminuidas por la deficiencia de alfa-1 antitripsina en casos de los homocigóticos o en pacientes con cirrosis y en pacientes con deficiencia de LDL.
Después las alfa-2 globulinas. Estas van a estar aumentadas cuando se elevan las alfa-2 macroglobulinas, especialmente en pacientes con el síndrome nefrótico. También en pacientes con diabetes mellitus, hepatopatías crónicas y ataxia telangiectásica. Por lo general esta no se encuentra disminuida porque si baja un poco su nivel va a ser compensada. Las beta-globulinas van a encontrarse aumentadas en muchos casos, ya sea porque el paciente no ayunó bien en el momento de hacerse la prueba o porque el paciente tiene una deficiencia de hierro que se ve porque aumenta sus niveles de transferrina. Esta no es frecuente encontrarla disminuida, pero si llega a pasar se va a asociar con problemas de nutrición. Por último, las gamma-globulinas. Estas van a presentar gamapatías cuando la gamma-globulina está aumentada. Hay dos tipos de gamapatías, la policlonal, que va a responder a procesos inflamatorios e infecciosos y va a depender del patrón de las gamma-globulinas, es decir, varias inmunoglobulinas van a estar aumentadas, por ejemplo en procesos de respuesta inmune o infecciones virales y algunas parasitosis como la malaria. Por otro lado tenemos la gamapatía monoclonal. Este va a ser resultado de la hiperproducción de un solo tipo de inmunoglobulina. Entonces el 60% va a tener que ver con mielomas múltiples o plasmocito solitario y el otro 40% de las gamapatías monoclonales va a estar relacionado con linfomas, leucemia linfocítica crónica, macroglobulinemia y la enfermedad de cadenas pesadas. En este caso, si disminuyen las gamaglobulinas, va a haber tres tipos de gamapatías. Está la hipogamaglobulinemia o la agamaglobulinemia, que puede ser primaria o secundaria. En el caso de la hipogamaglobulinemia, va a estar asociado a síndrome nefrótico, a SIDA y a pacientes que reciben esteroides por periodos prolongados, al igual que pacientes con leucemia linfocítica crónica y algunas formas de mieloma múltiple. Muchas gracias por su atención, esperamos que la presentación haya sido de su agrado. Esta es la bibliografía utilizada para la realización de la misma.